Desarrollo de un hormigón de alto desempeño a escala industrial. A modo de introducción, el hormigón de alto desempeño ha alcanzado cada vez mayores resistencias, alcanzando los 140 megapascales en algunas partes del mundo. En nuestro contexto, donde los edificios son cada vez más altos, este hormigón es ideal para estructuras en compresión, como por ejemplo los pilares, lo que permite disminuir las secciones, disminuyendo el peso propio y las cargas sobre las fundaciones e incrementando el espacio económicamente útil. La alta resistencia inicial permite una rápida puesta en servicio, lo que es beneficioso para estructuras en reparación como puentes y obras de gran tránsito. El alto módulo de elasticidad es esencial en elementos estructurales donde las deformaciones son críticas, y la baja durabilidad y la baja permeabilidad asegura la durabilidad en condiciones severas como por ejemplo en las zonas costeras. En Uruguay, el uso de hormigón de alto desempeño sigue siendo limitado, a pesar de ciertos avances en investigación. Estas innovaciones pocas veces llegan a aplicarse en la industria, donde la resistencia suele quedar por debajo de 50 megapascales y se orienta principalmente a alcanzar una alta resistencia inicial, como en casos de los premoldeados. Por este motivo es que surge el proyecto de desarrollo de un hormigón de alto desempeño para aplicación a escala industrial por parte del Grupo de Hormigón Estructural de la Facultad de Ingeniería y Hormigones Artigas, y financiado por la Agencia Nacional de Investigación e Innovación. El objetivo fue desarrollar a escala industrial un hormigón de alto desempeño para pilares estructurales que fuera bombeable y que tuviera una resistencia característica superior a 70 megapascales. Y este es el marco de la tesis. Si bien en el proyecto se realizaron un entorno de 70 pastones de laboratorio y 3 pruebas industriales, donde 2 fueran en Montevideo y una en Maldonado, la tesis abarca los 20 pastones más importantes en laboratorio y la primera escala industrial. A modo de presentación del trabajo, voy a dividir la tesis en 3 grandes partes: la selección de los materiales, la dosificación objetiva en laboratorio y la escala industrial. Y para cada una de estas etapas voy a explicar un poco la metodología abordada, los resultados y los comentarios. Y acá sí me gustaría mencionar que se hicieron un montón de caracterizaciones y hay muchos resultados, por los cuales, si bien van a estar en la presentación, algunos de los resultados que dieron dentro de rangos esperados los voy a pasar por encima y sí voy a mencionar, destacar algunas particularidades. Bien, el objetivo de la selección de materiales fue, mediante los materiales disponibles en la empresa, verificar que fueran aptos para hormigón de alto desempeño y sí seleccionar el aditivo reductor de agua mediante ensayos de compatibilidad, además de estudiar la curva de mayor compacidad. Y sí estaba en las bases del proyecto, era llegar a esta dosificación sin utilizar humo de sílice, ya que incrementaba el costo de la mezcla y además se quería dejar como para futuro tener un plus de resistencia. Entonces partimos del sistema aglomerante disponible que se utilizaba en la empresa, que era el cemento Portland compuesto de 40 megapascales y el polvo electrofiltro. El polvo electrofiltro, para mencionarlo más, es una adición mineral no activa, es decir, que no le brinda resistencia al hormigón, sino que tiene un efecto filler, dispersa las partículas de cemento y ayuda a la compacidad de la mezcla. Entonces se caracterizó el cemento mediante ensayos químicos, físicos y mecánicos, y acá me voy a detener un poquito nomás según las recomendaciones bibliográficas, que lo que nosotros observamos es que tenía una elevada cantidad de silicatos, y si bien en proporción los aluminatos no eran tan elevados, para lo que es hormigón de alto desempeño hubiera estado que tuvieran un valor un poco menor, hubiera estado bueno. En lo que es la finura, vimos que teníamos una finura adecuada, con una superficie específica bastante elevada, que lo vimos que no solamente estaba ligado a lo que era el tamaño de la partícula, sino también la forma de la partícula, que tenían una forma angulosa. Acá. El aditivo reductor de agua se seleccionó mediante ensayos por compatibilidad mediante ensayos de calorimetría, que los ensayos de calorimetría lo que uno hace es medir la evolución de temperatura en el tiempo, ¿sí? Entonces podemos determinar como ciertas etapas. Una etapa de un periodo de inducción donde nosotros podemos trabajar el hormigón, luego el inicio de fraguado y luego el orden y la magnitud de cómo reaccionan cómo se van formando los productos de hidratación del cemento. Entonces nosotros queremos que inicialmente siempre se dé en mayor magnitud lo que es la formación de silicato de calcio hidratado y luego se dé la formación de tringita. Nosotros seleccionamos 6 aditivos reductores de agua del mercado. Lo que podemos ver en línea punteada es la pasta de cemento sin aditivo y luego en color cuando les incorporamos los aditivos. En tono claro tenemos para una dosis de 0,6% de aditivo y en tono oscuro para 1%.
Entonces observamos que con algunos aditivos el inicio de fraguado rondaba como en las 25 horas, lo cual fueron descartados porque tenía un retraso excesivo de fraguado, y después algunos aditivos también como que maximizaban la formación de tringita. Entonces seleccionamos un aditivo que consideramos compatible y continuamos con él en las pruebas de hormigón. En lo que fue el esqueleto granular, seleccionamos una arena fina y una arena gruesa, y después sí nos detuvimos un poquito más en el agregado grueso, porque en estos tipos de hormigones donde se eleva mucho la resistencia de la pasta, el agregado grueso empieza a ser uno de los eslabones débiles. Entonces, lo que hicimos fue seleccionar una piedra que fuera la que tuviera mayor resistencia dentro de las disponibilidades que teníamos, y del menor tamaño posible, que fue la piedra partida 514. Caracterizamos los agregados y vimos que fueran aptos para hormigón de alto desempeño, y luego sí obtuvimos la curva de mayor compacidad mediante la combinación de dos métodos. Un método matemático, que fue el método de Andreasen y Andersen modificado, que se basa en aproximar la curva teórica a una curva matemática ideal de mayor densidad y menor porosidad, pero que esta curva depende de un coeficiente de correlación que está vinculado a varios factores, como el tipo de hormigón o la forma de los agregados. Entonces buscamos combinar este método con el método de O'Reilly, que es un método experimental, donde nosotros realizamos combinaciones distintas de agregados y determinamos la densidad. Para las proporciones de agregados seleccionados, se volvió a verificar que se cumplieran con la normativa, Entonces, en conclusiones, para esta primera etapa vimos que los materiales se podían considerar aptos para hormigón de alto desempeño. Pudimos seleccionar el aditivo reductor de agua por ensayos de calorimetría, y vimos que la calorimetría era una herramienta apropiada para estudiar la compatibilidad. Luego determinamos la curva de mayor compacidad por O'Reilly, y combinándolo con el método de AIA modificado pudimos determinar un coeficiente de correlación que se ajustara para nuestros agregados. Bien. El objetivo de la segunda etapa, que fue dosificación objetiva en laboratorio, era obtener, mediante estos materiales que habíamos seleccionado, una mezcla en laboratorio con la resistencia característica que estábamos buscando, que era superior a 70 megapascales, y que tuviera una trabajabilidad que consideráramos bombeable. La metodología para determinar la dosificación inicial fue combinar la curva de mayor compacidad con métodos teóricos de dosificación y ajustes experimentales. Entonces partimos del método de Meta-Ising, donde un metro cúbico de hormigón corresponde a 35% de pasta de cemento y 65% de agregados. De la pasta de cemento, 2% se corresponden al aire y 33% quedan para el cemento, las adiciones y el agua. Fijamos la cantidad de agua y la relación agua-cemento, y esto nos determina la cantidad de cemento de cemento y de adiciones. Entonces, después lo que se hizo, las proporciones de cemento y de adiciones lo determinamos según la curva de mayor compacidad, y lo mismo se hizo para el esqueleto granular. Si bien partimos de lo obtenido en laboratorio, luego lo ajustamos en la curva para obtener esa curva que más se aproximara a la curva teórica de mayor densidad. Y esto fue lo que nosotros denominamos dosificación inicial teórica, y que llevamos al laboratorio, hicimos el hormigón y observamos qué ajustes teníamos que hacer en dosis de aditivo y volumen de agua para llegar más o menos a un hormigón que pudiera ser bombeable. Y eso es lo que finalmente llamamos dosificación inicial ajustada. Entonces, esta es la dosificación teórica inicial, que luego llevamos y ajustamos en laboratorio, y lo que vimos es que para tener un hormigón que pudiera ser bombeable, necesitamos 20 litros más de agua por metro cúbico, pero aún así, si bien se obtenía un hormigón con una fluidez elevada de 58 centímetros, que uno lo ve y tiene un aspecto autocompactante, en resistencia no estábamos llegando a los 70 megapascales que estábamos buscando, e incluso se notaba que tenía una alta viscosidad plástica. Entonces todavía seguíamos se consideraba que no era posible bombear este hormigón. Entonces decidimos hacer ajustes a la dosificación. En términos de trabajabilidad, propusimos evaluar quitar el PEF, y esto se basa en que el PEF aparece en los hormigones junto con el hormigón autocompactante para aumentar la viscosidad de la mezcla, y era el problema que estábamos teniendo. También aumentar el volumen de agregado grueso, porque al disminuir la superficie específica de la partícula queda más pasta para trabajar el hormigón,
y aumentar el volumen de agua. Y en términos de resistencia, principalmente, disminuir la relación agua-cemento. Y esto, a partir de estos ajustes, es que nosotros llegamos a la dosificación objetivo en laboratorio, que luego le hacemos la caracterización completa y en estado fresco vemos lo que es densidad, contenido de aire y consistencia. Y como tenía un aspecto autocompactante, hicimos hacer los ensayos para hormigón autocompactante, además de estudiar la reología mediante un reómetro para determinar la viscosidad plástica. En estado endurecido, medimos la resistencia a la compresión, el módulo elástico y la absorción. Y acá me va a detener un poquito más en la reología, porque capaz que el ensayo por el reómetro no es tan conocido. La reología del hormigón se puede representar mediante un modelo de Bingham, en donde en estado estacionario el hormigón se comporta como un sólido, pero cuando yo le aplico una tensión crítica, yo lo puedo movilizar al hormigón, lo puedo trabajar, entonces se comporta como un fluido, ¿sí? Entonces, el esfuerzo de corte del hormigón está asociado a la velocidad de deformación mediante una recta cuyo corte con el eje de las ordenadas son es la tensión crítica, que está relacionada a la fluidez del hormigón, y la pendiente es la viscosidad plástica que está asociada a la resistencia a la segregación. Entonces nosotros queríamos un hormigón con una tensión crítica baja para que fuera fluido, pero una viscosidad moderada para que no se segregue. En términos de resistencia, lo que vimos es que si bien quitar el pez de la mezcla se veía un aumento pequeño de resistencia y no se veía tanta diferencia en fluidez, sí notábamos una diferencia en la viscosidad cuando trabajábamos el hormigón. Entonces decidimos continuar sin pez. Luego en lo que fue volumen de agregado grueso, estábamos en 660 kilos, nos fuimos hasta 1000 kilos porque es lo que recomiendan los métodos teóricos para el hormigón que estábamos estudiando, pero con 1000 kilos veíamos una mezcla muy gruesa, se notaba mucho el agregado grueso, entonces decidimos continuar con 800 kilos y cuando fuimos aumentando el agua sí empezamos a notar una diferencia en lo que era la viscosidad y en la fluidez claramente, pero con 180 litros ya veíamos una tendencia a segregar y a exudar. Entonces continuamos con los 170 litros y con la relación agua-cemento vemos la clara relación que ya se conoce que hay entre la relación agua-cemento y la resistencia. Entonces decidimos continuar con 0,26, que es el valor que nos estaba dando la resistencia que buscábamos. Y así es el aspecto del hormigón, lo que obtuvimos, y esta es la dosificación final. ¿Qué es lo más importante? Es que trabajar con 170 litros de agua a una relación agua-cemento 0,26 implicó una excesiva cantidad de cemento de 654 kilos por metros cúbicos. En caracterización completa vimos que bueno, los resultados de densidad, contenido de aire y explayamiento eran adecuados, y cuando vemos la reología, si bien estamos un poquito por encima comparado con investigaciones internacionales, sí nos sorprendió un poco los resultados que obtuvimos cuando comparamos lo que se obtiene a los 10 minutos de haber comenzado la mezcla, lo que consideramos tiempo cero, que se había formado, y a los 60 minutos de haber comenzado la mezcla. Vemos que obtuvimos una tensión crítica mayor inicialmente que a los 60 minutos, cuando uno esperaría un comportamiento inverso, ¿sí? O sea, que el hormigón vaya perdiendo trabajabilidad con el tiempo. Y esto nosotros lo asociamos a que fue que todavía le faltaba tiempo de mezclado. El hormigón no había llegado a su momento óptimo de fluidez inicial. Luego, en lo que fueron los resultados para hormigón autocompactante, si bien vimos que, bueno, que caía dentro de distintas clasificaciones según la norma UNE, vimos que la clasificación estaba muy asociada al momento en el que nosotros, a la hora en el que hacíamos el ensayo, desde que habíamos iniciado la mezcla, e incluso se vio que cuando compactábamos la mezcla obteníamos mayor resistencia. Entonces, más allá del aspecto del hormigón, decidimos no catalogarlo como un hormigón autocompactante. En términos de resistencia, obtuvimos resultados adecuados. En módulo de elasticidad obtuvimos en el entorno de 38 gigapascales. Si bien uno espera que con este tipo de hormigones se obtengan mayores resultados, vimos que igual estábamos alineados con lo que eran investigaciones internacionales y nacionales. Y en términos de absorción, sí se vio que obtuvimos una muy baja absorción y baja porosidad. Entonces, en conclusiones, podemos decir que obtuvimos un hormigón con las propiedades que estábamos buscando y que consideramos que su fluidez, que para llevarlo a escala industrial posiblemente se pueda bombear. Después decidimos no catalogarlo como autocompactante debido a la
necesidad de compactar las probetas para disminuir la porosidad y aumentar la resistencia, pero sí vimos que tenía una rápida pérdida de asentamiento, que esto implica una corta ventana de trabajo que, sumado a los tiempos que yo necesito para transportar y colocar el hormigón, esta dosificación no era aplicable a escala industrial. Entonces tuvimos que requerir ir a ajustar los aditivos. Entonces acá está la última etapa, que es justamente el objetivo de adaptar la dosificación para escala industrial y corroborar que se pudiera elaborar, desarrollar industrialmente. Entonces, conocemos la problemática que teníamos y la solución que encontramos fue incorporar dos aditivos nuevos a la mezcla. Un aditivo plastificante inicial, que sería un aditivo de sacrificio que solamente se encarga de formar la mezcla, y un aditivo inhibidor de hidratación. Y a su vez jugar un poco con la secuencia de colocación, ¿sí? Teníamos la primera mezcla, que es la que veníamos trabajando, donde nosotros colocábamos un superplastificante al inicio. Luego propusimos hacer una segunda mezcla donde se agrega el aditivo plastificante de sacrificio al inicio. Acá lo que hicimos fue simular el tiempo que uno tiene que transportar el hormigón, y a los 60 minutos, que más o menos sería cuando el camión ya llega a obra, se agrega el superplastificante. Una tercera mezcla donde evaluamos qué pasa si inicialmente colocamos también un aditivo inhibidor de hidratación para enlentecer las reacciones de hidratación del cemento, y a los 60 minutos colocamos el superplastificante. Y bueno, la realidad es que la mezcla 2 y la mezcla 3 venían asociadas a cambios en el proceso productivo de la empresa, de siempre tener que disponer de personal técnico en la obra para colocar el superplastificante. Entonces se evaluó qué pasaría si el camión ya sale de planta con los 3 aditivos, ¿tá? Bueno, inicialmente lo que se hizo fue, dijimos, la mezcla 1 era la que nosotros ya veníamos realizando solo con superplastificante, y lo volvimos a replicar para ver si en rheología veíamos el comportamiento que estábamos esperando, que es esa pérdida de trabajabilidad. Y fue así, vemos que entre los 15, o sea, ya a los 15 minutos, la diferencia de CROmetro a los 10 y 15 minutos, era que le faltaba tiempo de mezclado a la mezcla, y vemos que inicialmente, entre 15 y 30 minutos, no tenemos casi pérdida de fluidez ni ganancia de viscosidad, lo vimos en rheología y en el cono invertido, y después sí vemos que vamos aumentando la tensión crítica, o sea, empiezo a perder fluidez, y ya lo que es los 90 minutos, no solamente perdí fluidez, sino que aumenté la viscosidad. Ahora, cuando comparamos los resultados de agregar distintos aditivos en distintas secuencias, tenemos que si incorporamos los tres aditivos desde un inicio, se ve cómo tenemos una pérdida, ¿no?, de fluidez, y esto es porque vemos que no se aprovecha la eficiencia de los aditivos. Y después vemos que incorporar el aditivo inhibidor de hidratación logra tener un asentamiento mayor previo a colocar el superplastificante, pero cuando colocamos el superplastificante, si bien se obtienen esplayamientos menores, la pérdida es menor. Si bien en términos de fluidez no vemos como grandes diferencias, sí lo notamos cuando lo trabajamos en términos de plasticidad, ¿sí? Agregar el aditivo inhibidor de hidratación lograba un hormigón menos pesado para trabajarlo. Y después, cuando vemos la resistencia, vemos que hay un incremento importante de resistencia cuando se agrega el aditivo inhibidor de hidratación. Entonces decidimos continuar con la dosificación de los 3 aditivos y la secuencia de colocar el superplastificante en obra, y esto fue lo que llevamos a escala industrial, ¿sí? En escala industrial lo que se hizo fue, la planta se encargó de colocar el aditivo plastificante, a los 10 minutos colocamos el inhibidor de hidratación, a los 50 minutos el aditivo superplastificante, y a los 60 minutos comenzamos con ensayos para ver la ventana de trabajo, hacer una caracterización completa y también hacer pruebas de bombeo. Entonces, ¿qué es lo que vimos? Vimos, bueno, que el hormigón industrialmente se podía cargar, es decir, esta mezcla que inicialmente era muy seca, no se quedaba atascada ni en la tolva de la planta ni del camión. Vimos que se podía transportar, sí, esta mezcla que inicialmente era cohesiva, toda la fricción que hacía en el camión, no era peligroso transportarlo, y vimos que se podía bombear. Sin embargo, sí vimos como un gran cambio en lo que fue la fluidez del hormigón. Vimos que pasar de laboratorio a escala industrial incrementó mucho la fluidez, lo que generó una segregación inicial del hormigón.
En términos de la caracterización completa, vemos que los resultados de densidad y aire son adecuados, si bien nos sorprendió los bajos contenidos de aire. Cuando vemos la rheología, lo que podemos ver es que esta tendencia que observamos a la segregación hizo que a los 20 minutos tuviéramos una disminución de la viscosidad plástica, que luego se fue aumentando y se fue estabilizando, ¿sí? Si bien no vemos pérdida de fluidez, vemos como una pequeña variación en lo que es la viscosidad plástica. En términos de resistencia, estamos con valores adecuados. Si uno observa, a los 56 días estaban llegando a más de 90 megapascales, pero si lo miramos en mayor detalle, lo que podemos ver es que nosotros no tenemos valores de resistencia hasta 3 días posteriores, es decir, no pudimos desmoldar las probetas de hormigón. Acá hay un fin de semana de por medio, o sea que el valor que tenemos es a los 5 días de 58 megapascales. Y no solo eso, sino que tuvimos muchos problemas. No fue un éxito la primera escala industrial, lo vimos después cuando desmoldamos las probetas. Teníamos muchos problemas de patologías, de segregación, de fisuración, y esta mezcla no se podía desarrollar industrialmente. Cuando vemos justamente los resultados de absorción, todas estas patologías hacen que nosotros incrementemos mucho lo que es el porcentaje de absorción y de porosidad, que se compara a un hormigón entre 40 y 50 megapascales y no un hormigón de 70 megapascales. Entonces, lo que decidimos fue ir a ajustar la dosis de aditivo inhibidor de hidratación en laboratorio. Probamos dosis de 0, 0,1, 0,2 y 0,3. La 0,3 era la que nosotros estábamos realizando, hicimos en escala industrial, y lo que propusimos fue evaluar la pérdida de trabajabilidad en el tiempo, la resistencia y desmolde a 24 horas, y también medir la temperatura. Y para eso se utilizó un calorímetro, que el calorímetro está compuesto, o sea, en realidad está pensado para muestras de 64 litros de hormigón. Es un cubo fenólico revestido interiormente y exteriormente por placas de poliestireno expandido, y incluso lleva un cubo de aluminio por fuera, ¿sí? Pero para simplificar las muestras, en esta primera ocasión lo que propusimos fue evaluar la temperatura del hormigón en recipientes también tipo de poliestireno, o sea, los recipientes de helado, que se rellenó de hormigón, se colocó una termocupla en el centro, y esto incluso se revistieron con lana de roca y se le colocó aislación intermedia. Si bien esto no logramos no logramos que no se hubiera disipación de calor, o sea, lo medimos, sabíamos que teníamos disipación de calor, para lo que era comparar las 4 muestras de hormigón, nos pareció suficiente. Entonces, mediante todos estos ensayos, nosotros lo que hacemos es definir la dosis de aditivo inhibidor de hidratación, y luego a esa mezcla final la volvemos a caracterizar. Hacemos la misma caracterización, pero le sumamos además permeabilidad al aire por el método de Torrent para evaluar la durabilidad, y le sumamos un estudio de temperatura porque sabíamos que estábamos trabajando con una cantidad excesiva de cemento. Entonces, pero ahora sí, se hizo la muestra de 64 litros de hormigón y se utilizó el calorímetro completo. Este método para estudiar la temperatura esto sería un calorímetro semiadiabático que tiene algo de disipación de calor, pero que combinado con un método de formulaciones matemáticas, lo que se hace es calcular la disipación de calor y poder estimar lo que sería la temperatura en condiciones adiabáticas. Entonces, lo que vemos, bueno, en términos de fluidez, los resultados fueron similares a lo que habíamos observado, es decir, a medida que yo aumento la dosis de aditivo inhibidor de hidratación, obtengo un asentamiento inicial mayor, pero luego al agregar el superplastificante, mi esplayamiento es menor. Si bien en términos de fluidez y de cono invertido no logramos ver como un comportamiento, poder sacar un comportamiento ya debido a las mismas variaciones del ensayo, sí se notaba una diferencia a la hora de trabajar el hormigón, ¿sí? A medida que yo agregaba aditivo inhibidor de hidratación, la mezcla disminuía la viscosidad plástica. En términos de temperatura, vemos que hay un gran salto entre lo que es 0,1% a 0,2%, que si lo comparamos, bueno, con el caso del 0,3%, hubo acá un problema que interrumpimos el ensayo antes, pero es importante ver que al cabo de un día y medio todavía no había comenzado a fraguar el hormigón. Si lo comparamos con los resultados que habíamos obtenido a escala industrial, a un día no se podían desmoldar las probetas,
pero ahora, por ejemplo, para 0% y 0,1% ya andábamos en el entorno de los 55 megapascales. En términos de caracterización, si bien obtuvimos una fluidez menor a lo que veníamos obteniendo para la dosificación anterior, esperamos que el salto a escala industrial, con esta ganancia de trabajabilidad, consideramos que es un hormigón que se puede desarrollar industrialmente. En términos de densidad y contenido de aire estábamos en resultados adecuados. Y bueno, en rheología observamos que teníamos una tensión crítica y una viscosidad plástica casi del doble que en laboratorio, pero nuevamente esta ganancia de fluidez con el aumento de volumen y energía de mezclado, esperamos que sea suficiente para que se pueda bombear. En términos de resistencia teníamos resultados también adecuados por encima de 70 megapascales, con un módulo elástico que se mantuvo casi constante y pudimos disminuir la absorción que observamos en escala industrial. En términos de permeabilidad al aire, vimos que teníamos una clase de permeabilidad baja, lo que para investigadores internacionales clasifican como una alta durabilidad. Cuando miramos las temperaturas en condiciones adiabáticas, vemos que el hormigón llega a 78 grados, que es bastante elevado, pero que si comparamos, bueno, con lo que es resultados de investigadores internacionales, medio que seguimos esa tendencia que es debido al contenido de cemento, ¿sí? Bueno, en conclusiones para lo que sería esta etapa, vemos que la dosificación que se determinó en laboratorio, cuando la pasamos a escala industrial, veíamos que podíamos cargarla, mezclarla, transportarla y bombearla, pero que el aumento de volumen y energía aumentaba mucho la fluidez, lo que generaba segregación y patologías, por lo que tuvimos que recurrir a ajustar el aditivo inhibidor de hidratación y finalmente determinar una nueva dosificación que consideramos viable para implementar industrialmente. Y en conclusiones generales, vimos que, bueno, se pudo seleccionar los materiales de los materiales disponibles en la empresa y catalogarlos como aptos para hormigón de alto desempeño, que el polvo electrofiltro aumentaba la viscosidad plástica y que la calorimetría era una herramienta apropiada para estudiar la compatibilidad y poder seleccionar los aditivos reductores de agua. Determinamos la compacidad de la mezcla mediante la combinación de dos métodos, el método de Rayleigh y el método de IAR modificado. En laboratorio obtuvimos, para obtener una mezcla con las propiedades requeridas, tuvimos que aumentar el volumen de agua y reducir la relación agua-cemento, lo que implicó un elevado contenido de cemento. Por esto, principalmente, es que se estudió después la temperatura del hormigón, que sí me parece importante aclarar que esta mezcla está pensada para pilares estructurales donde se espera que haya una alta disipación de calor. Entonces, consideramos que no habría problema. Lo que sí no es recomendable es utilizarla para estructuras masivas donde están todas las condiciones para que se dé la generación de estringita diferida. En lo que fue escala industrial, bueno, tuvimos que utilizar un enfoque innovador de agregar varios aditivos a la mezcla. Vimos que se podía desarrollar industrialmente, pero que, bueno, este aumento de fluidez en escala industrial había generado segregación y patologías y tuvimos que volver al laboratorio para ajustar la dosis de aditivo inhibidor de hidratación. En términos generales, finalmente llegamos en laboratorio a un hormigón de alto desempeño con las propiedades requeridas, que consideramos que es bombeable, que se puede bombear y que aseguran una ventana de trabajo de 60 minutos. Si bien esto no forma, lo que voy a decir ahora no está dentro de la tesis, esto se volvió a hacer una prueba a escala industrial y fue todo un éxito, o sea que la dosificación que se llegó finalmente se podía desarrollar. Como líneas a futuras, vemos que estaría bueno estudiar la influencia de la variación de los materiales, el tiempo de traslado, la energía de mezclado y el volumen en lo que es la dosis a aplicar de superplastificante en obra y finalmente en el desempeño final del hormigón. También evaluar alternativas que permitan aumentar el tiempo de trabajo del hormigón y, bueno, se recomienda investigar sobre adiciones minerales activas en otros mercados que permitan mejorar la sostenibilidad del proceso y acompañarlo de estudios térmicos en condiciones reales de las estructuras e investigación a largo plazo, de la durabilidad a largo plazo. Tengo muchos agradecimientos que dar. Particularmente sí quiero dedicar la tesis, creo que no puedo estar. Sí quiero dedicar la tesis a Iliana por todo lo que me acompañó, por todo lo que me
me motivó y por todo el compromiso que tuvo y la dedicación de tiempo, durante todo el tiempo. Y después, bueno, puedo estar hasta mañana dando agradecimientos. Bueno, del grupo de hormigón estructural, a Luis Segura, que no solamente fue mi tutor, tanto académico como de tesis, sino que también confió en mí para que fuera la investigadora principal del proyecto. No, no puedo seguir tan. Vamos, paramos un poco y después.